Imagina que un grupo de señores europeos se encierra en una habitación de Berlín en 1884, despliega un mapa de un continente que la mayoría nunca se había pisado y empieza a dibujar líneas rectas con una regla. No saben qué hay debajo de esas líneas, no les importa, y así, partiendo pueblos por la mitad y metiendo enemigos ancestrales dentro de la misma frontera, inventan 54 países que nadie pidió. Eso no es un continente, es una herida con bandera. Y todo lo que vas a ver hoy, cada estereotipo, cada rivalidad absurda, cada vecino que odia al de al lado, nace de aquella tarde en la que unos extraños decidieron quién sería tu compatriota para siempre. Empecemos por arriba, por el norte, por el Magreb, que es básicamente una telenovela familiar donde nadie se habla, pero todos comparten el mismo apellido. Y en el centro del drama está Marruecos, ese país que se cree europeo cuando hay turistas y africano cuando hay fútbol. Marruecos es el primo guapo que vive de cara al Mediterráneo, con sus zocos laberínticos, sus teterías, su menta, su tajín cocinándose a fuego lento, su regateo elevado a arte marcial, sus curtidores tiñendo pieles en pozos del color del arco iris, y esa costumbre de invitarte a un té 3 veces hasta que aceptar deja de ser cortesía y pasa a ser supervivencia. Los marroquíes son orgullosos, hospitalarios hasta lo agotador, monárquicos, y tienen una relación con su rey que va del amor sincero al silencio prudente. Presumen de su selección de fútbol, la primera africana en plantarse en unas semifinales del Mundial, como si eso zanjara cualquier discusión. Pero lo que de verdad define a Marruecos es a quién no soporta. Y al otro lado de una frontera que lleva cerrada a cal y canto desde 1994 está su enemigo íntimo, Argelia. El hermano mayor grande, serio, militarizado, con complejo de potencia regional y un subsuelo lleno de gas que le permite no depender de nadie ni sonreír a nadie. Argelia es el país más extenso de África entero, desde que Sudán se partió en dos, casi todo desierto del Sáhara, con una capital de fachadas blancas mirando al mar y un orgullo nacional construido sobre una guerra de independencia brutal contra Francia, con 1 millón de muertos, que todavía hoy usan como personalidad y como excusa para no perdonar nada a nadie. Marruecos y Argelia se pelean por todo. Por el Sáhara Occidental, ese territorio fantasma que Marruecos considera provincia propia, y Argelia apoya que sea independiente sobre todo para fastidiar a Marruecos. Por la frontera terrestre, por el gas, y por algo tan sagrado como quién inventó el cuscús, un debate que puede arruinar una cena diplomática en cuestión de segundos y que ambos defienden como si les fuera la vida en ello. Y observando esta guerra fría desde la esquina, está Túnez, el primo pequeño y liberal, el que bebe alcohol pero baja la voz al pedirlo, el que tuvo una revolución, encendió la mecha de toda la primavera árabe y luego se quedó mirando cómo ardía el vecindario. Túnez es playa, aceite de oliva y una sensación general de que preferiría que todos se calmaran un poco. Encima de él, Libia, que fue un país hasta que dejó de serlo. Durante 40 años fue el reino personal de Gaddafi, un dictador con uniforme de opereta, tienda de campaña portátil y guardia de Amazonas. Cuando cayó, Libia se partió en 2 gobiernos y un puñado de milicias que aún discuten quién manda sobre el petróleo, que es lo único que de verdad importa allí. Y cerrando el Magreb por abajo, Mauritania, el país donde el desierto se traga al árabe y empieza el África negra, ese punto incómodo de la geografía donde las dos identidades se rozan y a veces chocan. Mauritania tiene el dudoso honor de haber sido el último país del planeta en abolir la esclavitud, y lo hizo en 1981, aunque solo la convirtió en delito en 2007 y aún así sigue habiendo esclavos. Un récord que nadie quiere y que define mejor que cualquier dato lo lejos que llegó la línea que dibujaron en Berlín. Bajemos al Cuerno de África, que si el Magreb es una telenovela, esto es directamente una tragedia griega con sequía. Y aquí el odio no es por orgullo ni por cuscús, es por agua, que es el único lujo que de verdad importa cuando vives rodeado de desierto. Egipto, técnicamente africano, aunque se pasa la vida mirando hacia la Meca y hacia Occidente, y le molesta un poco que lo metan en el mismo saco que el resto. Del continente, lleva milenios dependiendo de un río que no nace en su territorio. El Nilo es Egipto. Sin Nilo no hay pirámides, no hay faraones, no hay civilización, no hay nada más que arena y recuerdos. El egipcio es orgulloso de un pasado de 5000 años que le sirve para mirar por encima del hombro a vecinos a los que considera recién llegados a la historia. Por eso, cuando río arriba aparece Etiopía y se pone a construir la presa más grande de África para generar electricidad y sacar a millones de la pobreza, Egipto lo vive como una puñalada existencial, como si le estuvieran cerrando el grifo de la vida, y ha llegado a insinuar que por mucho menos se va a la guerra. Etiopía, mientras tanto, es la gran excepción del continente, el país que presume hasta el agotamiento de no haber sido colonizado jamás, de haber derrotado a un ejército europeo, el italiano, cuando todos los demás caían como fichas de dominó. Tiene su propio alfabeto, su propio calendario, donde van como 7 años por detrás del resto del mundo, de modo que celebran el milenio cuando les da la gana,
su propia iglesia cristiana ortodoxa antiquísima anterior a media Europa, su propio café que dicen haber inventado ellos, y hasta su propia forma de contar las horas del día. Los etíopes son orgullosos como nadie, porque pueden permitírselo, y miran al resto de África con la suficiencia tranquila del que nunca tuvo amo. Su pega es interna, un mosaico de más de 80 etnias que se llevan tan bien como el aceite y el agua, y que cada cierto tiempo recuerda, a veces a tiros, que la unidad nacional es un acuerdo frágil firmado a regañadientes. Y luego está Eritrea, que se independizó de Etiopía después de 30 años de guerra de desgaste y se convirtió en lo más parecido a Corea del Norte que tiene África. Un solo partido, ningún medio libre, un servicio militar obligatorio que en teoría dura un año, pero en la práctica puede encadenarte de por vida, fronteras cerradas y una población que huye en patera hacia Europa porque dentro no hay futuro ni se le espera. La llaman el estado ermitaño de África. Es el vecino que se mudó enfadado, cerró la puerta con 3 cerrojos y lleva décadas sin contestar al teléfono. Justo enfrente, al otro lado de un estrecho diminuto, Djibouti, un pañuelo de tierra árido que un día descubrió que su único recurso natural es estar geográficamente en el sitio exacto por donde pasa medio comercio mundial, a la entrada del Mar Rojo. Así que hace lo lógico. Alquila su propio territorio al mejor postor. Tiene bases militares de Estados Unidos, de Francia, de China y de Japón a la vez, todas apretadas en el mismo país, vigilándose con recelo mientras comparten más o menos el mismo aeropuerto. Un casero que vive de las rentas de sus inquilinos armados hasta los dientes. Y abajo, Somalia, el país que ni siquiera consigue ponerse de acuerdo consigo mismo. Tan fragmentado por clanes que una parte, Somalilandia, se declaró independiente hace décadas, imprime sus propios billetes, organiza sus propias elecciones y funciona razonablemente bien, con el pequeño detalle de que ni un solo país del mundo la reconoce oficialmente, así que existe sin existir. Somalia es piratas que durante años secuestraron barcos en alta mar, es señores de la guerra, es una capital, Mogadiscio, reconstruida 1000 veces sobre sus propios escombros, y es el estereotipo del estado fallido elevado a personaje de manual. Por aquí también anda Sudán, que se peleó tanto y tan largo consigo mismo, entre un norte árabe y musulmán y un sur africano y cristiano, que en 2011 acabó partiéndose en dos en canal, soltando a Sudán del Sur, el país más joven del mundo, que nació entre fuegos artificiales, celebró eufórico su independencia y casi de inmediato se metió en su propia guerra civil entre sus propias etnias, demostrando que a veces el enemigo no estaba al otro lado de la frontera, sino dentro de casa. Sigamos bajando a la región de los Grandes Lagos, donde está Kenia, el país de los safaris y la sabana de postal, donde los corredores de fondo parecen nacer ya corriendo y arrasan en cada maratón y cada olimpiada del mundo, mientras el resto del país les pide que, ya puestos, corran también hacia el desarrollo. Su gran rival amistoso es Tanzania, el vecino tranquilo del sur, el del monte Kilimanjaro, el del Serengeti y las playas de Zanzíbar, eternamente comparado con Kenia como dos, hermanos donde uno es el ambicioso nervioso y el otro el relajado que va a su ritmo. Encima Uganda, donde en los años 70 un dictador delirante llamado Idi Amin llegó a autoproclamarse, entre otros muchos títulos, rey de Escocia y conquistador del Imperio Británico, y que hoy compite por el premio al país más obsesionado con legislar a quién puede o no puede amar su gente. Y luego Ruanda y Burundi, dos gemelos pequeños, verdes y montañosos, marcados a fuego por la misma fractura étnica entre Hutus y Tutsis que les dejó el colonizador belga, que se dedicó a medir narices y repartir carnés para clasificar a la gente. Ruanda vivió en 1994 uno de los genocidios más rápidos y atroces de la historia de la humanidad, casi 1 millón de muertos en 100 días a golpe de machete, y de aquel infierno absoluto salió, contra todo pronóstico, convertida en el país más limpio, ordenado, seguro y vigilado del continente, el alumno modelo tan perfecto que da un poquito de miedo. Burundi, su reflejo pobre y olvidado, se quedó atascado en la misma herida sin la misma milagrosa recuperación. Por cierto, antes de cruzar al oeste, si has llegado hasta aquí y todavía no te has perdido entre tanta frontera absurda, dale a me gusta y suscríbete, que esto va a peor y no querrás quedarte sin saber qué hace el país con forma de chat. Seguimos, porque ahora entramos en África Occidental, que es la región más ruidosa, más festiva y más competitiva del continente, donde las guerras se libran en dos campos sagrados, la cocina y el fútbol. Y aquí reina, o eso cree él, Nigeria. Nigeria es el gigante. Más de 200 millones de personas, el país más poblado de África con diferencia, una máquina de generar dinero del petróleo del delta del Níger, músicos de afrobeats que conquistan las listas mundiales, una industria de cine llamada Nollywood que produce más películas al año que Hollywood, aunque las grabe en una semana, una diáspora que triunfa en medio planeta y una autoestima colectiva del tamaño exacto de su población. El nigeriano se cree el centro indiscutible del universo africano. Es buscavidas profesional, espabilado, ruidoso, religiosísimo.
Vive dividido entre un norte musulmán y un sur cristiano que no siempre se soportan, y está absolutamente convencido de que su jollof rice, ese arroz rojo especiado, es el mejor del planeta y punto. Lástima que justo al lado esté Ghana, que opina exactamente lo mismo de su propio jollof y se ofende mortalmente con la sola insinuación de lo contrario. La guerra del jollof entre Nigeria y Ghana es real, es feroz, es eterna y se libra cada día en redes sociales con la intensidad de un derbi futbolístico. Ghana, además, fue el primer país del África subsahariana en independizarse, lo que le da galones de hermano mayor moral. Y por si fuera poco, regaló al mundo el meme del baile del ataúd. Esos señores trajeados con gafas de sol, bailando alegremente con un féretro a hombros. Así que el sentido del humor lo tienen garantizado incluso en los funerales. Al norte, Mali, cuna de un imperio medieval tan rico que su emperador Mansa Musa, al peregrinar a la Meca, repartió tanto oro por el camino, especialmente al cruzar Egipto, que hundió el precio del metal y arruinó la economía egipcia durante una década entera, lo que probablemente lo convierte en la persona más rica que ha existido jamás, por encima de cualquier multimillonario de hoy. Hoy Mali pelea contra el avance del desierto y contra el yihadismo del Sahel, pero la leyenda del oro y la mítica ciudad de Tombuctú siguen ahí, recordando tiempos mejores. A su lado, Senegal, el más elegante y orgulloso del bloque, con su tradición intelectual y poética, su música, su lucha tradicional convertida en deporte nacional y esa cortesía ceremoniosa, la teranga, que contrasta con el caos de la región. Y desperdigados alrededor, los demás miembros de la bulliciosa familia occidental. Costa de Marfil, que produce más cacao que ningún otro país del mundo, para que sean otros los que se coman el chocolate y se lleven el beneficio. Burkina Faso, cuyo nombre significa literalmente tierra de hombres íntegros y que lleva tal racha de golpes de estado que contradice un poco el eslogan. Níger, otro país de desierto y uranio, con un nombre que suena igual que su gigantesco vecino del sur, pero sin la S y sin el petróleo. Benín, cuna del vudú de verdad, el original, la religión real, de la que las películas de terror solo copiaron el nombre. Togo, una franja tan estrecha y alargada que parece dibujada por error con un rotulador. Guinea, sentada sobre la mitad de la bauxita del planeta y aún así pobre. Guinea-Bissau, tan crónicamente inestable que el narcotráfico latinoamericano la usa de almacén y trampolín hacia Europa. Gambia, el país más pequeño del África continental, una absurda lengua de tierra metida dentro de Senegal, siguiendo el curso de un río, como un parásito geográfico con forma de gusano. Y aquí dos joyas. Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico que decidió pasar de los dramas continentales, vivir de la música melancólica de la morna y el turismo, y ser razonablemente feliz lejos del ruido. Y sobre todo Sierra Leona, que tienes el honor de ser, con permiso, el país más redondo del mundo, según los que miden estas cosas. Una forma casi perfecta que esconde una historia terrible de guerra civil alimentada por los diamantes de sangre, esas piedras preciosas que financiaron a las milicias que mutilaban a su propia gente a machetazos. Recursos que enriquecen a 4 y condenan a millones. El patrón que vas a ver repetirse por todo el continente como una maldición de manual. Pero justo al lado de Sierra Leona vive la historia más extraña y fascinante de toda África Occidental, y es Liberia. Porque mientras casi todo el continente fue colonizado por europeos, Liberia fue colonizada por africanos, o más bien por afroamericanos. La fundaron esclavos liberados de Estados Unidos, a los que devolvieron al continente de sus antepasados en el siglo XIX, con la idea bien intencionada y un poco torpe de que volvieran a casa. El problema es que aquella no era su casa. Aquellos colonos, los americoliberianos, llegaron hablando inglés, vistiendo de frac y construyendo mansiones de estilo sureño, y trataron a los africanos que ya vivían allí exactamente como a ellos los habían tratado en América. Crearon una élite, los marginaron y gobernaron por encima de ellos durante más de un siglo. Liberia se llama la Tierra de los Libres, su capital se llama Monrovia, en honor a un presidente estadounidense, su bandera es casi idéntica a la de Estados Unidos, pero con una sola estrella. Y su historia es la prueba incómoda de que la opresión no entiende de color, solo de poder. Luego, claro, llegó una guerra civil espantosa que lo arrasó todo, porque en África pocas heridas se cierran sin sangre. Y hablando de ese patrón, llegamos a África Central, que es directamente el bloque del colapso, la zona donde el mapa de Berlín hizo más daño y donde los recursos naturales, en lugar de salvar, maldicen. El protagonista absoluto es la República Democrática del Congo, que de democrático tiene el nombre y poco más. Es un país inmenso, el segundo más grande de África, tan rico en minerales que sin su coltán y su cobalto no funcionaría ni el móvil con el que probablemente estás viendo esto. Y precisamente por esa riqueza, se ha convertido en el campo de batalla donde milicias de medio continente vienen a pelearse, en el escenario de la guerra más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial, una que casi nadie en Occidente sabría ni situar en el mapa. Para colmo de la confusión, justo al lado hay otro Congo,
la República del Congo a secas, separados por un río y por el capricho de dos colonizadores distintos, Francia y Bélgica, que partieron una misma región en dos países con el mismo nombre solo para garantizar siglos de confusión postal. Encima está Camerún, al que llaman el África en miniatura porque tiene de todo: selva, desierto, montaña y costa, y una división interna entre la parte francófona y la anglófona que mantiene viva la tensión heredada del reparto colonial. Y luego está Chad, el país que tiene exactamente la forma de un tipo llamado Chad, ese meme del hombre seguro de sí mismo, una coincidencia que es lo más memorable de un estado por lo demás durísimo, atrapado entre el desierto y los conflictos, y cuyo presidente murió hace pocos años liderando en persona una batalla contra los rebeldes, como un señor de la guerra medieval con uniforme moderno. A su lado, la República Centroafricana, que compite por el título de país más caótico e ingobernable del planeta, con un subsuelo lleno de diamantes y una superficie llena de milicias. Y Gabón, pequeño, petrolero y selvático, gobernado durante más de medio siglo por una sola familia, padre e hijo, hasta que un golpe de Estado decidió por fin cambiar el decorado. Pero el plato fuerte de esta región, y la carta que más te toca a ti que estás viendo esto, es Guinea Ecuatorial, el único país de toda África, de los 54, donde se habla español. El único rincón del continente entero donde tu idioma es oficial, donde la gente reza, insulta y cuenta en castellano, donde puedes pedir un café en español y que te entiendan, y donde te miran con sorpresa al descubrir que el resto de los 400 millones de hispanohablantes del mundo ni siquiera sabe que ellos existen. Fue colonia española, no francesa, ni británica, ni portuguesa, como todas sus vecinas. Una isla lingüística rodeada de francófonos. Guinea Ecuatorial encontró petróleo en los años 90 y nadó literalmente en crudo, lo que sobre el papel debería haberla convertido en una especie de Kuwait africano, riquísima. En la práctica, la convirtió en el feudo personal de uno de los dictadores más longevos del planeta, un hombre que lleva en el poder desde antes de que la mayoría de los que ven esto naciera, que derrocó a su propio tío y que llegó a plantearse mantener la capital en una isla apartada del continente, Malabo, precisamente porque desde una isla es mucho más difícil que te derroquen a ti. Un país que habla tu mismo idioma, riquísimo en petróleo y pobrísimo de verdad para casi toda su gente, donde unos pocos viven como jeques y la mayoría no ve un euro de ese crudo. Es el ejemplo más perfecto y más cercano de la maldición de los recursos, y encima te lo cuenta en español. Cerca, Santo Tomé y Príncipe, dos islas diminutas y volcánicas perdidas en el Golfo de Guinea, hechas de cacao, calor y una tranquilidad que el continente envidiaría si supiera que existen. Y Angola, que después de una guerra civil que duró casi 30 años, una de las más largas de África, alimentada durante la Guerra Fría por soviéticos, cubanos y estadounidenses, que la usaron de tablero de ajedrez ajeno, se levantó de golpe sobre el petróleo y los diamantes hasta convertir su capital, Luanda, en una de las ciudades más caras del mundo, un lugar donde un alquiler modesto cuesta una fortuna y un puñado de millonarios conectados al poder vive rodeado de barrios de chabolas inmensos. La hija del expresidente llegó a ser la mujer más rica de África, mientras el país seguía entre los más pobres. Otra vez, palabra por palabra, el mismo guión maldito. El subsuelo reventando de tesoros y la superficie reventando de desigualdad. Y subimos, por fin, al sur, al África Austral, que es el bloque del complejo de superioridad, el equivalente meridional de Egipto, la región que mira por encima del hombro a todo el resto del continente como si jugara en otra liga. Y quien manda en esa actitud es Sudáfrica, la gran potencia industrial del sur, el país de los rascacielos de Johannesburgo, los viñedos de Ciudad del Cabo, los safaris de lujo, el oro y una historia que el mundo entero conoce de memoria. El apartheid, aquel sistema de segregación racial legalizada que convirtió al país en el símbolo global de la injusticia durante décadas y luego, con la liberación de Mandela y su milagro político, en el símbolo opuesto, el de la reconciliación posible. Sudáfrica se llama a sí misma la nación del arco iris por su mezcla de razas, lenguas y pueblos. Tiene nada menos que 11 idiomas oficiales. Aunque la convivencia siga siendo tensa, la desigualdad económica sea de las peores del planeta y la inseguridad un problema cotidiano que marca la vida de todos. Pero su orgullo es indiscutible. Se siente más cerca de Europa que del Congo y mira al resto de África como un lugar lejano, pobre y necesitado al que de vez en cuando manda ayuda. Justo al lado tiene el espejo de todo lo que jura no querer ser: Zimbabue, el país que protagonizó una de las hiperinflaciones más demenciales y delirantes de la historia económica mundial, donde el dinero perdía valor por horas y llegaron a imprimir billetes de 100 billones de dólares, con todos esos ceros que no alcanzaban ni para comprar una barra de pan, fruto del gobierno de un dictador que se aferró al poder durante casi 4 décadas hasta arruinar por completo a una nación que en su día fue el granero próspero de toda la región. Pegada a él, Zambia, su gemela más tranquila y discreta, unidas las dos por las cataratas Victoria, una de las cortinas de agua más espectaculares y atronadoras del planeta,
que ambos países se disputan como reclamo turístico cada uno desde su orilla. Mozambique, estirado a lo largo de una larguísima y bellísima costa del Índico, con su sello portugués en la lengua y la comida, todavía recomponiéndose de su propia y sangrienta guerra civil. Y Botsuana, la gran sorpresa positiva y silenciosa del continente, un país que también está lleno de diamantes, pero que, al contrario que absolutamente todos los demás, gestionó esa riqueza con cabeza, se mantuvo estable, democrático y honrado durante décadas, y hoy presume tranquilamente de tener más elefantes que problemas. El alumno aplicado que demuestra, para incomodidad de todos, que la maldición de los recursos nunca fue obligatoria, solo cómoda. Namibia, su vecina del oeste, es puro desierto, las dunas anaranjadas más altas y espectaculares del mundo cayendo directamente sobre el océano, y el incómodo recuerdo de haber sufrido a principios del siglo XX el que muchos consideran el primer genocidio de esa centuria, cuando los colonos alemanes exterminaron a buena parte de los pueblos Herero y Nama, un ensayo macabro y casi olvidado de horrores posteriores, otra cicatriz más que el reparto de Berlín dejó marcada a fuego en la piel del continente. Y encajados dentro o al borde mismo de Sudáfrica, dos reinos diminutos que parecen sacados de un cuento. Lesoto, un país entero, soberano y montañoso metido por completo dentro de otro país. Una rareza geográfica encaramada a tal altura que lo llaman el Reino del Cielo, y donde, increíblemente para esta parte del mundo, a veces nieva. Y Eswatini, que hasta hace nada se llamaba Suazilandia, hasta que a su rey le apeteció cambiarle el nombre por sorpresa, una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el planeta, donde el monarca gobierna sin demasiadas preguntas, elige esposa en una multitudinaria danza anual de doncellas y vive como un soberano de otro siglo. Más al norte, encajonado junto a su gran lago, Malawi, un país tan pequeño, pobre y sorprendentemente amable, que se ganó el apodo de el corazón cálido de África, demasiado tranquilo y demasiado bueno para colarse jamás en un titular internacional. Y porque el reparto de aquellos señores con regla no se quedó solo en tierra firme, quedan las islas, los países que flotan frente a la costa y observan todo el caos continental desde la cómoda distancia del agua. Madagascar, una isla tan colosal y tan aislada del resto del mundo durante decenas de millones de años, que desarrolló por su cuenta animales y plantas que no existen en ningún otro rincón del planeta. Los lémures, los baobabs, un auténtico laboratorio viviente de la evolución, y donde para colmo de rarezas buena parte de la población no desciende de africanos sino de navegantes que llegaron remando desde Indonesia, al otro lado entero del Océano Índico, lo que la convierte en el lugar más extraño, más singular y paradójicamente menos africano de toda África. Mauricio, un éxito económico tan improbable como real, una islita próspera, estable y multicultural, mezcla de indios, africanos, chinos y europeos, que pasó de no tener nada a ser de los más ricos del continente y que tiene el dudoso honor de haber sido el hogar del pájaro dodo antes de que los marineros lo extinguieran por completo a base de hambre, palos y absoluto despiste, hasta convertirlo en el símbolo universal de lo que desaparece para siempre. Seychelles, un puñado de islas de postal con playas de arena blanca y aguas turquesa que presumen del PIB por habitante más alto de toda África, sencillamente porque viven del turismo de lujo de millonarios y de poco más. Y para terminar, las Comoras, el archipiélago de los golpes de Estado en serie, un país tan asombrosamente dado a las asonadas militares, más de 20 intentos en pocas décadas, que durante una época llegó a contratar a un mercenario francés profesional para darlos y deshacerlos a conveniencia, lo que le valió el inolvidable apodo de las Islas del Mercenario. Y así, sin moraleja y sin pedir perdón, llegamos al final de un mapa que nadie de los que vive en él dibujó. 54 países que en su mayoría no eligieron sus fronteras, que arrastran etnias partidas, enemigos heredados y recursos que parecen una bendición y funcionan como una condena. Llevan más de un siglo intentando ser naciones a partir de líneas trazadas por extraños en una gravitación europea y contra todo pronóstico siguen ahí, peleándose por el cuscús, por el jolof, por el agua del Nilo y por quién es más importante, pero también riendo, inventando memes, batiendo récords y bailando incluso con un ataúd a hombros. No hay final limpio para esta historia, porque la historia no ha terminado. Y bueno, África es así.